Hay oraciones que nacen desde lo más profundo del dolor, oraciones entre lágrimas, cuando el corazón clama por alguien que parece haberse alejado para siempre de Dios. ¿Vale la pena seguir orando por esta persona? ¿Existe un punto sin retorno? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Nos encontramos estudiando la primera carta de Juan y hoy llegamos a un pasaje que muchos han considerado difícil de entender, pero que nos ofrece una perspectiva clara y esperanzadora sobre cómo orar en medio de la incertidumbre. Acompáñenos en esta lección titulada Oraciones desesperadas. ¿Alguna vez se preguntó si alguien que conoce ya perdió la oportunidad de recibir redención? Quizás ha estado orando por alguien que se ha alejado de Dios y se ha preguntado, ¿será muy tarde para él? ¿Alguna vez se ha preguntado si es posible cometer un pecado tan grande que Dios rehúse perdonarlo? ¿Existe algún pecado tan horrible, tan malvado y abominable que hasta Dios diga, puedo perdonar todo pecado, pero ese no? ¿Alguna vez se ha preguntado si alguien ya ha agotado la gracia de Dios? Quizás no fue un gran pecado, pero es el hecho de que continúa día a día pecando. ¿Se ha preguntado si Dios en algún momento simplemente se lava las manos en el asunto y si alguna vez usted prueba a orar por esa persona, Dios va a poner sus oraciones en espera, va a mirar sus peticiones y las va a marcar como correo no deseado y lo va a ignorar? ¿Alguna vez se ha preguntado qué hacer acerca de una persona que quizás haya visto alejarse de Dios durante las últimas semanas o meses, que ha abandonado su testimonio y su carácter e integridad, y se ha preguntado, ¿cómo puedo orar yo por esa persona? ¿Tiene que orar para que realmente sea salvo o para que vuelva a la fe? ¿Y qué si no sabe la diferencia? ¿Y qué si está orando de forma equivocada? ¿Va a arruinar eso acaso el potencial de que Dios conteste su oración? En pocas palabras, ¿cómo ora usted por alguien que está en pecado? Permítame invitarlo a abrir su Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 5, donde Juan va a tocar este tema. Ahora, le advierto desde un principio que este par de versículos han generado un montón de confusión, un montón de opiniones diferentes e interpretaciones y aplicaciones distintas. A simple vista se va a dar cuenta por qué parece haber tanta confusión. Primera Juan capítulo 5, versículos 16 al 17 dicen, Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Lo primero que necesitamos entender aquí es esta idea de algún tipo de pecado que es de muerte. ¿Hay algún tipo de pecado realmente malo que lleve a alguien tempranamente a la tumba? Ahora, si hace un pequeño estudio por las diferentes narrativas del Antiguo y Nuevo Testamento, va a encontrar que claramente Dios en el pasado ha respondido al pecado de algunas personas de su pueblo, trayéndoles lo que llamaríamos una muerte prematura. Uno de los ejemplos que primero vienen a nuestra mente es Coré, ¿verdad? Y los otros que se rebelaron contra Dios y Moisés en Números capítulo 16. Allí Moisés ordenó a que salieran de sus tiendas y la tierra simplemente se abrió debajo de ellos y los tragó a todos en un juicio divino. Ellos podrían haber vivido por más tiempo, pero Dios los juzgó y terminó con sus vidas tempranamente. Y quizás diga, bueno, pero eso es en el Antiguo Testamento. Pero si continúa estudiando va a encontrar también un incidente en el Nuevo Testamento en donde Ananías y Zafira les mintieron a los apóstoles. Trataron de engañar a la iglesia para ganar prestigio y elogios. Ellos dijeron que habían dado más dinero a la iglesia de lo que realmente habían dado, y su mentira, orgullo y engaño fue evidentemente tan peligroso para la credibilidad y la unidad de la iglesia que el Espíritu Santo les quitó la vida inmediatamente.
Lo vemos en Hechos 5 del 1 al 11. También descubrirá en su estudio que la borrachera, junto con el orgullo y la hipocresía espiritual, afectó tanto a la iglesia en Corinto que Dios acortó la vida de algunos de esos creyentes, como vemos en 1 Corintios 11. Así que, ¿qué pecado es el que lo mete en tales problemas que Dios dice basta y decide quitarlo de este mundo? ¿Cuáles son esos pecados tan extravagantemente malos? La Iglesia en general nunca ha logrado llegar a un acuerdo. La Iglesia Católica ha trabajado por siglos en su lista de pecados mortales y pecados veniales. Los pecados veniales no son tan malos, pero los pecados mortales son los realmente malos y uno hasta pierde su salvación, a menos que luego haga algunos créditos extras por allí y se gane algunos puntos más con Dios. Así que, ¿cuál pecado es el que Juan tiene en mente aquí y dice que es un pecado de muerte? De hecho, Juan parece complicar las cosas al decirnos que hay pecados que no son de muerte. Note lo que dice en la mitad del versículo 16. Hay un pecado que sí lleva a la muerte. Y versículo 17, pero hay pecado que no lleva a la muerte. ¿Cuál es ese pecado entonces? Realmente nos gustaría que Juan lo hubiera dejado en claro, ¿no es así? Yo quiero saber cuál es ese pecado, y espero no haberlo cometido. Uno de mis expertos favoritos en el idioma griego aclaró bastante la confusión en este versículo, simplemente al señalar que Juan no está usando artículos definidos antes de la palabra pecado. Podría traducir el versículo 16, si alguno viene a su hermano cometiendo pecado que no lleva a la muerte, continuamos en la mitad del versículo 16, hay pecado. No dice hay un pecado que lleva a la muerte. Y nuevamente en el versículo 17, hay pecado que no lleva a la muerte. O sea, Juan no está refiriéndose a un pecado en específico, como si algunos pecados fueran peores que otros. De hecho, él trata de poner fin a la búsqueda de pecados mortales y veniales en el versículo 17 cuando escribe, toda injusticia o maldad es pecado. En otras palabras, todo pecado es pecado. Él no está diciendo hay algunos pecados que son tan malos que si los comete se va a morir. No hay remedio para esos pecados. Pero ¿sabe qué? Hay otros pecados que no son tan malos. No, todo pecado es pecado. Pero la pregunta permanece, ¿no es así? ¿Qué tipo de pecado no es de muerte y qué tipo de pecado sí lleva a la muerte? Si todo pecado es pecado, entonces, ¿cómo podemos saber cuál pecado es terminal y cuál no? Ahora bien, tenga en mente aquí que, en cierto sentido, todo pecado es terminal, ¿no es así? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Romanos 6:23. Dios les advirtió a Adán y Eva que si lo desobedecían y comían de ese fruto, ellos ciertamente morirían. Génesis 2:17. Y la muerte física llega a todos nosotros por culpa del pecado. Quizás Juan está pensando aquí en las palabras de Jesús en Mateo 12, donde él les advirtió a los fariseos que estaban cometiendo el pecado imperdonable de blasfemar en contra del Espíritu Santo. En otras palabras, el pecado que lleva a la muerte es ese pecado de rechazar el Evangelio de Jesucristo. El pecado que lleva a la muerte y la separación con Dios es simplemente un pecado no perdonado. El pecado mencionado por Jesús en Mateo 12, 31 al 32, no fue nada más ni nada menos que rechazar a Jesús como el Mesías. Los fariseos habían persistido en su oposición contra las afirmaciones de Jesús de que Él era el Mesías, y ahora ellos estaban atribuyendo su poder milagroso al poder de Satanás, en lugar de reconocer su poder como de parte de Dios. Si ellos se hubieran arrepentido de esa blasfemia, habrían sido perdonados, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. En un contexto más inmediato, el apóstol Juan ha estado contraatacando las falsas enseñanzas de los gnósticos, que persistentemente resistían la revelación del Espíritu Santo de que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos negaban ya sea la deidad o la humanidad de Cristo. Y mire, todos aquellos que niegan la obra de salvación de Cristo en la cruz, efectivamente queman ese puente que nos lleva a la salvación. Si alguien niega la deidad de Cristo y desprecia el Evangelio de Cristo y rehúsa creer en el mensaje bíblico acerca de la cruz, el pecado, la expiación, el perdón a través de Cristo,
comete el pecado más grande que existe, porque elimina permanentemente, eternamente la posibilidad de ser perdonado. Juan puede estar pensando en el hecho de que personas como esas son las que siguen pecando y acercándose día a día hacia la muerte y el infierno. Ellos permanecen sin perdón de parte de Dios simplemente porque rehúsan pedirle a Dios que los perdone. El pecado de muerte o el pecado imperdonable no es una falta de disposición de parte de Dios para perdonar. El pecado de muerte es la falta de disposición de parte de la persona de arrepentirse. Y Dios juzga a esa persona en el momento que Él escoge. Así que, ¿qué se supone que debemos hacer por personas como esas? Francamente, tendemos a entristecernos y ponernos un poco negativos, porque nos enfocamos en el significado del pecado de muerte y el pecado que no lleva a la muerte, y pasamos por alto lo que Juan está tratando de decirnos con todo esto. Mire, el apóstol Juan está exhortándonos a orar por aquellos que están en pecado. El versículo 16 básicamente dice, si ve a su hermano, o sea, un creyente, pecando, ore, pida, y Dios le dará vida. En otras palabras, es posible que Dios lo restaure, que renueve su vida, que lo rescate, que lo traiga nuevamente a vivir una vida digna de un hijo de Dios. Ahora, permítame tocar otro tema que es algo confuso, y es que pareciera como que Juan está sugiriendo que debemos orar solo por personas que sabemos que son creyentes y que pueden arrepentirse, pero que no debemos orar por personas que no parecen estar arrepintiéndose. Hay pecado de muerte, mitad del versículo 16, por el cual yo no digo que se pida. Ahora el problema aquí es que no conocemos la respuesta final de la persona que se encuentra atrapada en un estilo de vida pecaminoso. Entonces, ¿está diciendo Juan que no deberíamos orar por los casos realmente difíciles? O sea que si persiste en pecado o incluso en su incredulidad, ¿deberíamos sacarlo de nuestra lista de oración? O sea, solo vaya preparando el féretro. ¿Está Juan sugiriendo aquí que identifiquemos a los malos pecadores y que nos alejemos de su camino y que oremos por la restauración y el perdón solo de las personas que parecen estar dispuestas a escuchar? A simple vista pareciera que sí. Y tengo que admitirle que realmente luché bastante con este pasaje. Me tomó bastante tiempo comprender bien lo que estaba diciendo porque ¿cómo se supone que determine quién está pecando de tal manera que Dios se lo va a llevar y quién no? ¿Cómo es que podemos determinar por quién oramos y por quiénes no? Le invito a mirar nuevamente el versículo 15, donde Juan está animándonos en nuestra vida de oración. Note la última frase en el versículo 15. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y ahora note la última frase del versículo 16. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Allí está nuevamente la palabra petición. Y suena como que Juan está diciendo que no debemos hacer peticiones de oración por el pecador que es realmente persistente en su pecado. Estuve luchando bastante con entender esa prohibición hasta que estudié un poco más esta palabra en el idioma original griego y descubrí que Juan había cambiado el verbo que había estado usando en los versículos anteriores. La palabra traducida petición y pedir en el versículo 15 es la misma palabra que usa en el versículo 16, donde Juan nos anima a pedirle a Dios en oración. Esta es la palabra aiteo, que frecuentemente se refiere a hacer una petición de oración. De hecho, si tiene un lápiz, le invito a subrayar esas palabras en su Biblia. Creo que esto le va a ayudar a entender mejor lo que Juan está tratando de decir aquí, lo que generalmente se termina malentendiendo. Volvamos al versículo 15. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, subraye pidamos, sabemos que tenemos las peticiones, subraye peticiones, que le hayamos hecho, subraye hecho también. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, subraye pedirá. Ahora, todas esas palabras que subrayó vienen de la misma palabra griega aiteo, pedir o hacer petición.
Ahora note la frase al medio del versículo 16 que dice, «Hay pecado de muerte», o que lleva a la muerte, «por el cual yo no digo que se pida». Y al leer eso inmediatamente asumimos que Juan está diciéndonos que no oremos por eso. Pero Juan cambia de verbo. Él usa una palabra totalmente distinta. Él usa el verbo erotao. Y Juan, más que cualquier otro autor bíblico, usa este verbo para referirse a alguien que está haciendo una pregunta o pidiendo información. Su significado principal es buscar información. Le recomiendo que anote eso al lado de esta palabra pedir en el versículo 16, quizás en el margen de su Biblia. Juan está diciendo en esta frase, aquí en el versículo 16, yo no estoy hablando acerca de esto para que se esté preguntando o pidiendo información. En otras palabras, no es asunto suyo ir buscando los detalles de lo sucedido. Esta palabra se usa cuando Jesús les pidió a sus discípulos información acerca de cuántos panes tenían. Marcos 8:5. Cuando Jesús les preguntó a sus discípulos acerca de lo que la gente pensaba acerca de él. Mateo 16:13. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca del significado de las parábolas, ellos usaron esta misma palabra y estaban pidiendo más detalles, más información. Y Juan aquí usa la misma palabra en el versículo 16. Y no pude sino sonreír porque el tema que nos confunde en este pasaje es que creemos que nos está mandando a determinar quién está más inclinado hacia el arrepentimiento y quién está más inclinado hacia la muerte y la rebeldía hacia Dios. Queremos preguntar, así sabemos por quién orar y por quién no. Eso nos hace querer obtener toda la información que podamos acerca de la situación y el pecado de la persona. Pero eso es exactamente lo opuesto a lo que Juan nos está diciendo que hagamos. Él simplemente nos está diciendo que oremos por ambos, que no necesitamos más información para interceder. Dios sabe todos los detalles. No necesitamos saber quién va a ser disciplinado y quién va a ser restaurado. No necesitamos saber qué es lo que Dios va a hacer en última instancia. Juan está diciendo efectivamente aquí, no es asunto nuestro. Todo lo que debemos hacer es orar por ellos. Ese es el punto principal de Juan aquí. Ore. Ore con todo su corazón por personas que están destruyendo sus corazones con el pecado. Ore apasionadamente por personas que se han convertido en esclavos de sus pasiones, porque quién sabe, Dios quizás lo use para traer y restaurar espiritualmente a esa persona. Ahora vayamos más profundamente al corazón del mensaje de Juan y permítame señalar 3 características de la intercesión bíblica. Primero, el Señor quiere que seamos confidenciales al interceder. Juan escribe, si alguno viere a su hermano cometer pecado, detengámonos allí por un momento. Juan aquí usa una palabra que indica que usted está realmente viendo a otro creyente cometer un pecado. O sea, no es una cuestión de sospecha, sino de que usted observó el hecho. Usted es un testigo. Así que, ¿qué es lo que se supone que tiene que hacer? Juan nos dice, mire nuevamente, si alguno realmente ve a su hermano cometer pecado que no es de muerte, usted debe llamar a 7 amigos cercanos y contarle todo acerca de lo que pasó, y luego tiene que contarlo como una petición de oración la próxima vez que vaya al grupo de oración. No, así no es la cosa. No le diga a nadie sino a Dios. Hable con Dios acerca de esa persona. Mire, la verdad es que nunca oramos por las personas de las que estamos murmurando, y nunca vamos a murmurar acerca de alguien por quien estamos orando. Si ve a su hermano pecar, vaya a hablar con Dios. Somos expertos en encontrar pecados en otros, pero no somos tan expertos en interceder por otros. Juan quiere que seamos confidenciales. Ahora, eso no significa que no puede incluir a otros para que oren. Solo asegúrese de que están orando, y no solo están buscando chismes. En segundo lugar, el Señor quiere que seamos confiados en la intercesión. La última parte del versículo 16 dice, Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte.
En otras palabras, su vida de oración, junto con su intercesión personal por el creyente en pecado, se convierte en el canal a través del cual Dios escoge trabajar en la vida de esa persona, transformando su vida y su corazón. El apóstol Pablo escribió estas palabras en Gálatas 6:1: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Notó eso? Dios nos usa a nosotros para restaurar al caído. Y sabemos que en última instancia es la gracia de Dios, pero el apóstol Pablo y el apóstol Juan revelan que en el misterio de la voluntad de Dios, Él se deleita en usarle a usted y a mí para interceder y restaurar a otros creyentes. Así que sea confidencial, sea confiado. Y en tercer lugar, el Señor quiere que sus intercesores estén intercediendo constantemente. Juan dice que no es asunto nuestro si el creyente es restaurado o si el no creyente no recibe la salvación. Él simplemente nos dice que oremos. Francamente, ninguno de nosotros necesita ánimo o exhortación para no orar. Eso viene naturalmente. Naturalmente nos olvidamos de los otros. Gastamos la mayoría de nuestro tiempo orando por nosotros mismos. Juan se une al apóstol Pablo en exhortarnos a orar de todo corazón por situaciones desesperadas y por personas desesperadas. Mire, nunca seremos capaces de decir si una situación o una persona no tiene esperanza, aunque haya llegado al punto de ser disciplinado por la iglesia y perdido su comunión, como fue el caso de un adúltero arrepentido en 1 Corintios 5, que en las mismas palabras de Pablo fue entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. A este hombre nunca lo quitaron de la lista de oración. Y cuando Pablo escribe su segunda carta a los Corintios, él se regocija con ellos porque este hombre se había arrepentido y ahora nuevamente lo habían bienvenido en la comunión de los hermanos. 2 Corintios 2:8. Quizás esté preguntándose acerca de usted mismo. Quizás no soy un cristiano. Quizás esté pensando, ¿he cometido de alguna forma algún pecado que amerite no ser perdonado? ¿He ido demasiado lejos? ¿Estoy acaso tan inclinado hacia la muerte que Dios ya no piensa perdonarme? Permítame responderle al pedirle que haga una cosa. Necesito que a la cuenta de 3 respire profundamente. 1, 2, 3. ¿Fue capaz de hacerlo? Entonces no es muy tarde aún. Mientras aún tenga aliento, mientras tenga vida, aún es tiempo. Hubo una vez un criminal cuyas ofensas fueron tan grandes que recibió la pena capital. Él ahora colgaba junto al Señor Jesucristo sobre una cruz. Antes que cayera la noche, él iba a morir. En un principio, él blasfemó, se burló juntamente con la multitud del Señor, pero luego se detuvo y eventualmente miró a Jesús y le dijo, Señor, ¿hay alguna forma en que puedas recordarme cuando vengas en tu reino y me permitas entrar? ¿Recuerda qué le dijo Jesús? ¿Le dijo él acaso, esto debe ser una broma? Toda tu vida fuiste un incrédulo y toda tu vida adulta fuiste un criminal. Además, Jesús sabía cada uno de los pecados de este hombre. O sea, tú, de todas las personas aquí, ¿piensas que puedes haber pecado hasta tu último suspiro y luego pedirme ir al cielo? Sí. La respuesta es sí. Tú puedes. El hombre había estado inclinado hacia la muerte y la rebelión durante toda su vida. Y en su último día, justo antes de morir, él recibió la vida eterna. No necesita saber hacia dónde se está inclinando hasta ahora. No necesita saber toda la información. No necesita saber qué es lo que Dios tiene en mente. Usted interceda. Hay esperanza aún para el corazón más duro. No hay una categoría de pecado que esté más allá del alcance del perdón de Dios. Isaías lo dijo de la siguiente manera, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Isaías 1:18. Es imposible sacar las manchas rojas de un abrigo de lana, no importa lo que le digan los comerciales. Y sin embargo, Dios puede tomar las rojas manchas de su pecado y hacer su corazón tan limpio y fresco y blanco como la nieve. La revista Times publicó un artículo un par de años atrás acerca del incremento en la tasa de suicidio en Japón. Incrementa cada década. De hecho, solo en los últimos 10 años, 30.000 personas se han quitado la vida. Este artículo también contaba la historia de un hombre llamado Yokio Shige, un detective retirado y un fiel creyente. Cada día desde el año 2004, él sale a dar una vuelta por el área conocida como el acantilado Tojimbo, un lugar popular para suicidarse al lado del mar de Japón. Él va allí buscando personas que están considerando saltar, y si él ve a alguien que está contemplando el suicidio, él se acerca lentamente, dice hola y hace lo mejor que puede para comenzar una conversación. En algún punto de la conversación, este creyente pone su mano sobre el hombro de la persona, lo que generalmente hace que ésta comience a llorar. Y luego este hermano le dice: has estado pasando por un tiempo difícil, ¿no es así? Pero no se detiene allí. Él luego invita a la persona a su oficina donde le ofrece consejería gratis. Y hasta la fecha, 188 hombres y mujeres desesperadas han sido rescatadas y restauradas a través del ministerio de este hombre. El apóstol Juan nos desafía a todos en este pasaje. No sabemos qué camino va a tomar esa persona. No sabemos si va a saltar del acantilado o no. Así que interceda por ella y haga lo posible para ayudarla a restaurar su comunión con Dios. Esa es la forma en que debemos orar y vivir para la gloria de Dios. Hay momentos en los que orar por alguien parece inútil, pero si algo nos recuerda este pasaje es que Dios siempre está obrando, aun cuando no lo vemos. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Acabamos de escuchar el programa titulado Oraciones Desesperadas, parte de nuestra serie de estudios en la primera carta de Juan, sin duda alguna. Si usted está orando por alguien o atraviesa una situación difícil, sería un privilegio orar por usted. Escríbanos su petición de oración a través de nuestro sitio web sabiduriainternacional.org/contacto. Le esperamos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.